Hola, bienvenidos chicos. Bien, ya vemos algunos. Por favor, acuérdense de poner presente en el chat, por favor. Bien, les pido por favor que saquen su cuaderno y entonces esta vez lo abran en la parte de administración. Igual que en la mañana, por favor, dejen una página para que pongan la portada. Esta unidad, como vemos aquí arriba, se llama Principales Teorías de la Administración. Ya las últimas clases habíamos hablado de las diferentes teorías que fueron gestando, sobre todo en el siglo XX, ya prácticamente, y que pues tuvieron diferentes corrientes, ¿no? Diferentes áreas de, de trabajo, fueron abarcativas en diferentes ámbitos y cada una, pues dependiendo de lo que buscaba solucionar, del problema que se buscaba solucionar. Entonces, a partir de ahí, pues se van dando varias que se van interpretando también de manera diferente. Son muchas, la verdad es que no nos alcanza el tiempo para abarcar todas, pero vamos a ir hablando de algunas cuantas a lo largo de este parcial, ¿no? Para ser específicas, cuatro teorías. Entonces, les pido por favor en su cuaderno, ya en la segunda hoja, anoten como su tema del día de hoy, la administración clásica. Recuerden poner la fecha, estamos a 18 de febrero. Y antes de que se me olvide, les voy a pedir que me elaboren una biografía, pero pongan atención por favor lo que voy a pedir. Van a elaborar una biografía de Frederick Taylor y una de Henry Fayol. La van a hacer en Word, no la van a hacer a mano en el cuaderno, la van a hacer en Word, pero no quiero que me copien y me peguen. Ustedes van a leer la biografía y van a hacer un resumen. Si ustedes me mandan copiado y pegado, no se las voy a considerar, no va a valer. Yo prefiero que ustedes me hagan una biografía de una cuartilla, o a lo mejor menos, en donde me expliquen quiénes fueron, mejor dicho, a que me copien y me peguen, porque eso no les sirve absolutamente para nada a ustedes. En cualquier biografía que yo les deje de esta materia o de cualquier otra materia en los cuatrimestres que sigan, es muy importante que ustedes, a ver, voy a decirlo despacio y además va a estar grabado en video para que después si quieren volverlo a ver. En cualquier biografía, ustedes deben de poner solamente el año en que nacieron y murieron los personajes, el país donde nacieron y si acaso el país donde murieron, nada más. No necesitan, porque ni se van a aprender el día y el mes en que nacieron. O sea, de nada les sirve decirme que el 4 de julio de 1897, o sea, no. El año, pues para que más o menos lo vayan ubicando, los vayan ubicando en una cronología y el país. Porque si me dicen que en la Chantoise de no sé qué, ¿dónde está eso? O sea, simplemente nada más en Francia, en Estados Unidos, o sea, es lo único. No me anoten con quién se casaron o quiénes fueron sus hijos, a menos que las usodichas parejas tengan algo que ver con ellos directamente. Por ejemplo, no es el caso, pero este es un caso reconocido. Si yo les pidiera la biografía de Albert Einstein, y me dicen que se casó con una chica de nombre Mileva que conoció en la universidad. Eso sí es importante. ¿Por qué? Porque Mileva le ayudó a estructurar su teoría de la relatividad.
porque Mileva es una de las pocas mujeres que en ese momento habían estudiado física. En aquel entonces, a finales del siglo XVIII, las universidades todavía estaban prácticamente cerradas a las mujeres y en una carrera como física todavía más. Entonces, ahí sí me dicen que se casó con Mileva y que después se divorció y se casó con su prima. Sí, sabe, sí es importante. ¿Saben por qué? Porque su prima le hacía todos sus trabajos. Bueno, su esposa ya en esa segunda parte, su esposa le mecanografiaba todos los trabajos y además era su agente de diploma, ¿cómo se llama esto? Relaciones sociales. Era la que le decía cómo conducirse en sociedad porque él era como muy parco en su hablar, no se le daba mucho socializar. Entonces, su segunda esposa le ayudó mucho, tenía como muchas conexiones con muchos científicos importantes que le ayudaron a Einstein a colocarse en el mundo científico. Entonces, en ese momento sí me hablan de la esposa de fulano sutano, pero si no tiene nada que ver, si no hizo absolutamente nada, no me hablen de ella, no me hablen de que tuvieron hijos, no me hablen de las universidades, a menos que la universidad le hayan dado trabajo y a partir de ahí desarrolló su teoría, entonces me hablan de la universidad. Pero si no, la universidad no tuvo pena ni gloria en sus estudios, no me hablen de la universidad, ¿sale? Quiero que me hablen. Ahora, siempre nos vamos a situar en qué estoy hablando, en qué materia estoy, en qué tema y en qué subtema estoy para enfocarme en la biografía. ¿Por qué? Hay personajes, insisto, esto es para todas las materias, se lo estoy diciendo ahorita, pero es para todas las materias. Hay personajes que son polifacéticos. ¿Qué quiere decir polifacéticos? Que hicieron muchísimas cosas en su vida de muchos aspectos, de muchos temas. Voy a regresar al tema de Einstein. Einstein, todos sabemos, fue físico. Recibió premio Nobel de física, aunque no por la teoría de la relatividad, pero recibió por ahí un premio Nobel. Sin embargo, ya hacia el final de su vida, Einstein se le reconoció por ser una de las figuras más emblemáticas en el desarrollo de la paz mundial. Entonces, si a lo mejor yo estoy hablando de ética y valores y estoy hablando de la paz mundial y yo les pido una biografía de Einstein, va a ser con relación específica a este punto de la paz mundial. ¿Por qué? Porque en mi tema yo no estoy hablando de física, yo no soy la maestra que les da física, yo no soy Toxle, ¿verdad? Entonces no me interesa Einstein como físico, me interesa Einstein como una figura importante dentro del desarrollo de la paz mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Y de eso me hablan. Entonces, en este sentido, y ahora sí, enfocándome a Taylor y a Fayol, si fue muy pobre en su vida y de algo sirve, me lo ponen. Si no sirve de nada con respecto a la administración clásica, no me lo pongan. Si fue y vino por el mundo y ahí es donde aprendió o donde vio de el autor tal, eso sí me lo ponen, ¿no? Que él desarrolló su teoría basándose en las ideas del científico francés que visitó en 1900. Bueno, pues eso sí lo anotan. Me ponen una fotografía de él, por favor, me ponen una fotografía de él. Y hacia el final del trabajo se pone bibliografía. Vamos a dejarlo así en bibliografía. Realmente no es bibliografía, es son referencias. No, le van a poner hasta abajo centrado referencias. Referencias es de dónde saqué yo la información. Y entonces, por ahorita, me van a copiar el enlace de la página donde lo hayan sacado. Si lo sacaran de una enciclopedia o de una biografía, pues estaría bien. Pero lo más probable es que lo saquen de internet. Entonces me ponen referencias centrado y abajo me ponen el enlace. Ya saben ustedes que cuando abren cualquier página de internet, en la parte de arriba está su dirección. Entonces esa le dan control C, copiar, y la pegan hasta abajo, control V y ya, para que yo sepa de dónde sacaron la información.
Por última vez, repito, no quiero que me copien y me peguen. Quiero que ustedes me escriban. Muy pocos de ustedes tienen una expresión escrita legible y clara, como para que yo diga, ay, ¿lo habrá copiado, pegado o lo hizo él? La verdad es que, como ya he visto, la mayoría de nosotros, cuando estamos escribiendo, las ideas no nos son muy claras y a veces no escribimos con adecuación. Finalmente, ese es mi objetivo, el que ustedes vayan aprendiendo a expresarse de manera escrita. Y bueno, obviamente, dos pájaros de una pedrada, pues saber quién fue Taylor y quién fue Fayolle. Entonces, bueno, ya hice mucho hincapié en esto, por favor. ¿Para cuándo es esto? Pues para el próximo miércoles, ¿sale? El miércoles es el último día para que lo suban a la plataforma, porque lo vamos a revisar, lo vamos a hablar la próxima clase del próximo jueves. Para mí sería genial, pero entiendo que no todos pueden. Para mí sería genial que eso que me mandan lo impriman. Si están trabajando en teléfono. Si están trabajando en computadora no importa, porque pues ya sabemos que podemos alternar en varias pantallas, ¿no? Puedo estar aquí en la clase de Zoom y puedo ver lo que escribí, que le mandé a la maestra. Pero si están trabajando en teléfono es muy complicado. Entonces, si están trabajando en teléfono, sí sería muy bueno que estuviera impreso para que pudieran leerlo. Consta que estoy diciendo sería muy bueno, tampoco es obligatorio, tampoco quiero que se salgan a imprimir y a lo mejor ni están saliendo en su casa por salir. Bueno, no soy fatalista, pero preferentemente que esté impreso, preferentemente. Hasta aquí he sido clara. ¿Tienen alguna duda? ¿Para cuándo es? Miércoles. El próximo miércoles. Vale, ok. Maestro, Bueno, entonces, ¿mande? ¿no va a pedir algún requisito sobre letra y así? Bueno, creo que ya les había dicho la vez pasada en Leoye, pero lo reafirmamos. Todo debe de ser en Arial 12 o Calibri 12, cualquiera de esas dos letras que son las formales. Interlineado sencillo, y habíamos dicho que margen normal, creo es margen normal. Precisamente también allí es donde es lo más fácil que me doy cuenta si copiaron y pegaron, es por el tipo de letra que utilizan. Entonces, por favor, lo escriben ustedes. Ahora, si son lentísimos en la computadora para capturar un texto, si son lentísimos, ok, lo hacen a mano, lo hacen en el cuaderno y me mandan una fotografía, pero con letra bien legible, con letra bien clara, que yo lo pueda leer. Y una buena fotografía. No sean así. Bueno, yo ahorita ya he mejorado mucho sus fotografías, pero luego me mandan fotografías de cabeza. O sea, ¿cómo? Sí, yo sé que puedo ponerle al celular que no se mueva la imagen, pero ahí ando yo moviendo y agrandando y bueno. Luego a veces me mandan fotografías donde todo esto no se ve. O sea, ¿soy adivina o cómo? O sea, si vas a una fotografía, que sea una buena fotografía, que se vea todo, desde el margen izquierdo y el margen derecho y la parte superior y la parte inferior. Para que no haya yo adivinando qué es lo que están escribiendo, ¿sale? Bueno, entonces, vamos anotando. Dijimos la administración clásica. Bien, vamos a darnos cuenta que a principios del siglo XX, entonces tenemos estas dos orientaciones de dos personas que de alguna manera son opuestas, son diferentes. En el primer caso vamos a tener a Frederick Taylor, que él va a ser el que inicia lo que conocemos como la Escuela de Administración Científica. Él tenía la tarea, o vamos a decir, buscaba aumentar la eficiencia de las empresas. Ya lo he dicho muchas veces, hacer más con menos. Eso es lo que él quería. Y
perdón, ¿quiénes dije? Taylor, ¿no? Aquí está Taylor, perdón, Taylor. Entonces, Taylor es el que inicia la administración científica, busca aumentar la eficiencia de las empresas. Él es norteamericano. Y por el otro lado tenemos a Henry Fayol. Fayol se va a desarrollar en Europa, específicamente en Francia. Él va a desarrollar la teoría clásica, que también está interesada en aumentar la eficiencia de las empresas, pero digamos que siguiendo un camino diferente. La organización y la aplicación de métodos científicos que en Europa pues era como se dice el boom, ¿no? Era lo que sucedía en aquellos años, sobre todo los finales del siglo XIX, en Europa, voy a decir sabios, digamos que todos los sabios, todos los eruditos, querían que sus respectivas campos de estudio fueran considerados científicos. Y entonces todo el mundo quería hacer ciencia. Y esto no se escapó precisamente a la administración, que buscó la manera de convertir esto de la administración en algo científico. Bueno, entonces en términos generales nos vamos a dar cuenta que él se va a enfocar más a las cuestiones de la tarea y él más a las cuestiones de cómo la empresa está organizada, cómo está estructurada, pero vamos por partes. Entonces les decía, Taylor va a ser un ingeniero que va a estar encargado por ahí de una fábrica, y entonces es ahí en donde comienza a buscar estas estrategias para hacer esta empresa pues más eficiente. Hay otros personajes que van, digamos, de la mano con él, como por ejemplo Henry Gantt, que es el que elabora la gráfica de Gantt, seguramente lo van a ver en matemáticas. Otro individuo de apellido Gilbert, Frank Bunker Gilbert, que también va aportando mucho a esta teoría que va a desarrollar Taylor. Y Henry, no es cierto, Harry Emerson. Ahí está. Harry Emerson. A ver. Oigan, chicos, estoy compartiendo pantalla. No, maestra, se ve negro. Ah, ok. Aquí me está avisando, pero no la entendía. Profe, yo sí veo. ¿Qué ves? A ver. Ya, ahora sí se ve. Oh, sí se ve. ¿Y ahora ya no? Estoy jugando. Ahí ya se ve, ¿verdad? Yo sigo viendo. ¿Qué es lo que ves? A ver, ¿qué ven? Frederick y otro de Henry. Ok, entonces ya está. Con razón. Sí, es que le estaba dando una instrucción que era pausa para compartir la imagen. No sé por qué, pero Yo bueno. estoy viendo desde hace rato. Bueno, ahí está. Bien, entonces les decía, estos personajes encabezados por Taylor van a buscar o se van a preocupar por ver que que las fábricas donde ellos están trabajando, ellos son ingenieros en su gran mayoría, aumenten su productividad. ¿Y cómo van a lograr esto? Pues a través de una propuesta que se le conoce como división del trabajo, que ya les había dicho en alguna ocasión, buscar la especialización del obrero. Hasta este momento, voy a poner un ejemplo. Las empresas de Henry Ford. Ya sabemos que Ford es una empresa que se dedica a hacer automóviles. Bueno, los primeros automóviles, no solamente los de Ford, sino los de otros personajes, hacían los carros de manera artesanal. ¿Por qué digo artesanal? Pues porque prácticamente los hacían a mano. Los obreros iban haciendo todo a mano
y todos participaban en la construcción del automóvil en todas las fases y en todos los procesos de los automóviles. Esto lo que traía como consecuencia es que un automóvil tardaba como 3 meses en hacerse. Imagínense, un automóvil 3 meses en hacerse, ¿no? Vamos a darnos cuenta que Henry Ford, se da cuenta que esto pues no es negocio, o sea, no puede, la producción no puede seguir siendo tan lenta. Además de que se dice, no sé qué tan cierto sea, pero se dice de que él tenía la ilusión de que todas las familias norteamericanas tuvieran automóvil. Y para esto, pues lógicamente los automóviles tenían que hacerse en masa. ¿Qué quiere decir en masa? Tenían que hacerse grandes cantidades de automóviles, porque entre más producto, entre más artículos hay de algún producto, son más económicos. Entonces, haciendo un automóvil en determinado número de meses, pues era verdaderamente imposible llegar a alcanzar este sueño que él tenía. Entonces, ¿qué comienza a hacer? Bueno, pues siguiendo estas ideas de Taylor, se va a dar la primera planta que va a trabajar en serie. Esta idea o esta imagen que tenemos muchas veces ya en la mente de esa fábrica en donde hay una banda que se mueve y conforme se va moviendo, los obreros, al menos en el caso de los primeros automóviles de Ford, los obreros van colocando las diferentes partes. Primero la parte de abajo y sobre la parte de abajo ir colocando todo lo demás, las puertas, los vidrios, los retrovisores, etcétera. Entonces, les decía en alguna ocasión, un obrero se especializaba única y exclusivamente en poner puertas y como era lo único que hacía, pues llegaba a la perfección. Por eso es que se le conoce como división del trabajo, ¿sale? Este enfoque también se va a conocer como enfoque de abajo hacia arriba. ¿Por qué enfoque de abajo hacia arriba? Pues porque era del obrero hacia el supervisor. El obrero era el que hacía el trabajo y bueno, pues obviamente el supervisor identificaba o veía que se cumplieran los estándares. Porque además de todo, este obrero al hacerse especializado, pues tenía que hacerse, voy a decir, perfeccionista, ¿no? Vamos a decir, tenía que ser perfeccionista. Por el otro lado, lo que Fayol va a hacer en Europa, específicamente en Francia, allá hay una corriente de pensamiento filosófico en ese momento que y en sociología también, en los estudios de los grupos humanos, que se llamaba estructuralismo. El estructuralismo nos dice que todos los organismos estamos constituidos por partes. Todos los organismos somos estructuras que están organizados por partes. Un ejemplo muy sencillo, nosotros los seres humanos somos una estructura que tenemos un sistema digestivo, tenemos un sistema auditivo, tenemos un sistema circulatorio, tenemos un sistema digestivo, etcétera, etcétera. Y entonces todos estos sistemas trabajan coordinados y cuando trabajan coordinados y trabajan bien, cuando trabajan al punto, entonces todo el conjunto está bien, es perfecto, vamos a decirlo así. Entonces, esta es una idea que se va a difundir en diferentes áreas del conocimiento y que llega a esta cuestión de la administración. Entonces, Fayol va a pensar o va a proponer que efectivamente las empresas también son estructuras que tienen diferentes funciones. Y esto es cierto. En una empresa, por ejemplo, tenemos, ya lo hemos dicho en recursos humanos, una empresa puede tener un departamento de contabilidad, va a tener un departamento de recursos humanos, va a tener un departamento de compras, va a tener un departamento de producción, un departamento de publicidad. Ajá, y todos estos departamentos tienen que trabajar de alguna forma sincronizados, tienen que trabajar coordinados
tienen que funcionar adecuadamente. Y si hacen esto, entonces seguramente son una estructura funcional. Fayol lo que va a hacer es dividir a la empresa en diferentes pues departamentos, ¿no? Él va a reconocer la importancia de que cada departamento haga lo que tiene que ser. Ya lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, hay un departamento de contabilidad, pero también hay un departamento de finanzas, que pudiera parecer lo mismo, pero no es lo mismo. En el caso, por ejemplo, de recursos humanos, vamos a tener un departamento de recursos humanos, pero ese departamento de recursos humanos se va a subdividir a la vez en otras estructuras, como por ejemplo, dijimos reclutamiento y selección de personal, y va a haber otro departamento que va a ser el de capacitación, ¿no? Por ejemplo, el departamento de capacitación. Y que dependiendo de qué tan grande sea la empresa, pues va a haber otros departamentos, sino cuando menos tiene que haber el departamento de reclutamiento y selección. Si la empresa lo amerita, pues si son muchos los empleados que se están incorporando constantemente a la empresa, entonces tal vez sea necesario tener un departamento de capacitación. Ahí tenemos dos estructuras dentro de un mismo departamento o dos subestructuras dentro de un departamento. Entonces, así fueron trabajando de manera separada, digamos, obviamente, pues Fayol en Europa, decíamos en Francia, mientras que en América, pues las ideas de Taylor son las que van a estar funcionando. Ok. Les voy a pedir que copien, por favor, este esquema. Allí lo estamos viendo, ¿no? Entonces, recordemos este enfoque clásico de la administración. Eso sí lo pueden copiar así, ¿sale? Se va a dividir entonces en dos partes, la administración científica y la teoría clásica. Así la vamos a conocer, así la vamos a ver, teoría clásica. La científica, representada por Taylor, que es el énfasis en el enfoque de las tareas, en la división de tareas, o si quieren nada más así como está aquí. Y la teoría clásica de Fayol, en énfasis en la estructura. Recuerden, bueno, según esto del énfasis en la estructura, son los diferentes departamentos que conforman una empresa. Y les voy a dejar una pequeña lectura, eso va a ser parte de la tarea. Una pequeña lectura donde nos ejemplifica cómo es necesario que haya una relación entre estos diferentes departamentos. Nos habla de una empresa que creció y una parte de los departamentos estaban en una zona en el edificio, y como había crecido en otro lugar, aparte del edificio central, estaba el otro departamento. Entonces tenían muy poca comunicación. Era ventas y publicidad. Por un lado estaba el departamento de ventas y por otra parte estaba el departamento de publicidad. Y como la comunicación era básicamente nula, pues nada más no se llegó a nada. Hasta que empieza a haber comunicación, pero ya no les cuento más, ustedes lo van a leer. Es una lectura muy pequeña, como de 3 minutos, que ustedes van a tener que ir analizando. Bueno. Bien, vamos a enfocarnos ahorita entonces en el enfoque clásico que decíamos hace ratito, ¿no? Ya también habíamos hablado o ya habíamos señalado que el objetivo es esto, es crecimiento acelerado, bueno, más bien, perdón, la manera en que estas grandes empresas a finales del siglo XIX, principios del XX, estaban creciendo, dice que era de manera muy rápida, pero muy desorganizada.
Entonces, de repente, de nada les servía ser más grandes porque también se estaban volviendo menos eficientes. Por eso dice aquí desorganizados. Entonces, se suponía que si las empresas estaban creciendo, tenían que producir mayores rendimientos, pero la verdad era que no. Espero que lo estén copiando, ¿eh? La verdad es que no estaban siendo eficientes, más bien estaban siendo ineficientes y por lo tanto, en vez de haber ganancias, había pérdidas. Y se empezaron a preguntar los dueños de estas empresas en dónde la estaban regando, o sea, qué es lo que estaban haciendo mal, si cada vez tenían más obreros y tenían más maquinaria, ¿por qué no estaban produciendo más? Maestra, Entonces, mande. ¿me acepta la invitación? Es que voy a cambiar a mi teléfono, que en la laptop ya no tengo pila. Sí, pero Gracias. bueno, está bien. Todavía nos quedan 8 minutos. Entonces, lo que va a buscar este enfoque clásico es contrarrestar esto. O sea, que sí siguiera habiendo crecimiento, pero que fuera un crecimiento que sirviera de algo. Y además de todo, ahora empezaba a haber más empresas que hacían lo mismo. Esto generaba competencias. Por ejemplo, como en el caso de Henry Ford. Ya no solamente era Henry Ford el que estaba haciendo automóviles, sino ya va a aparecer ahí la Dodge, ¿no? La fábrica de carros Dodge. Entonces, ellos sí o sí tenían que mejorar. Si no es que querían que la Dodge pues se comiera el mercado, básicamente, ¿no? Bueno, anote por favor este esquema. Les decía yo, aparte de Taylor, hay otros personajes que vamos a ir viendo. Todos son importantes. Gann, Emerson, Gilbert. Bueno, los Gilbert, que van a hacer propuestas bastante interesantes. Me dicen, por favor, a la hora que termine. Bueno, como vemos aquí, ya lo dijimos varias veces, entonces Taylor va a ser el fundador de la administración científica. Les decía, él es norteamericano. Él nace en una familia típica norteamericana. Pues básicamente con principios muy, muy sólidos. Y el haber nacido dentro de una familia, se les llama cuaqueros, que no sé si haya una traducción específica, pero más bien sería como ganaderos, por así decirlo, ¿no? Era una familia de ganaderos. Entonces esto le va a hacer ver, o a pensar, hacer pensar ya desde el principio cómo ir generando estrategias para ser cada vez más eficientes. Entonces, él entra a trabajar a una empresa y en esa empresa él la tiene de capataz. Él es el jefe de taller y como había estudiado ingeniería, pues esto le va ayudando a tener una visión diferente de cómo administrar esa fábrica. Obviamente, al igual que todos los dueños de las fábricas, los dueños de la fábrica donde él trabaja, pues tienen el objetivo de maximizar sus ganancias, ¿no? De sacarle más provecho o de sacarle más dinero a sus empresas. Por eso es que entonces Taylor tiene esa tarea de buscar estrategias. ¿Y qué es lo que va a buscar? Pues reducir voy a decir las malas conductas. Por malas conductas no estoy diciendo que los obreros se portaran mal, sino que a veces tenían actividades que les entorpecían su producción, o sea, hacían o se movían o hacían cosas
que les quitaban, que les restaban demasiado tiempo. Él empieza a observar eso y se da cuenta que el ritmo de producción es muy bajo porque los obreros se distraen en muchas cosas. Entonces, él lo primero que piensa es que hay que equilibrar el pago que se le está haciendo al obrero por lo que el pago que se le da al obrero por lo que está haciendo, porque a final de cuentas, en ese primer momento, si voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si el obrero hacía 5 piezas, por decir una cantidad, se le pagaba $1, pero si hacía 4 piezas, se le pagaba $1, y si hacía 6 piezas, se le pagaba $1. Entonces, realmente, en un primer momento, él se da cuenta, Taylor se da cuenta, que le falta motivación al obrero y que finalmente no hay nada que le inste al obrero a trabajar adecuadamente porque haga o no, de alguna forma se le va a pagar. ¿Y para qué se esfuerza este obrero? O sea, es por los dos lados, tanto para qué se esfuerza si hace más, le van a seguir pagando lo mismo, y para qué se estresa si aunque haga 4 le van a pagar. ¿Sí me siguen? Entonces, ahí él se da cuenta que tiene que haber un equilibrio entre lo que está haciendo y el pago por pieza. Esto es de las primeras cosas que él va identificando, ¿no? Va buscando la forma de cuantificar qué cantidad es la máxima que puede hacer un obrero bajo ciertas condiciones. Es decir, una vez que el obrero llega a su lugar de trabajo y ya no está distraído con el amiguito, con el compañero, con esto, con aquello, cuando está ya realizando sus actividades, ¿cuál es la cantidad de trabajo que puede hacer en un tiempo determinado? Vamos a poner en 1 hora. ¿Qué es capaz de hacer en 1 hora? ¿O qué es capaz de hacer en 2 horas? ¿O qué es capaz de hacer en toda la mañana? Aunque normalmente se van fijando tiempos de 1 hora, de hora en hora. Entonces, él va casi con cronómetro en mano, va contabilizando. Que es, y va llevando, y bueno, entonces lógicamente pues va llevando un registro de qué es lo que los obreros están haciendo, y pues lógicamente se asombra muchísimo de los resultados que está obteniendo, ¿no? Ok. Les pido, por favor, tómenle una fotografía, de ser posible, una captura de pantalla. Voy a terminar la sesión, nos queda menos de un minutito. Voy a iniciar otra. Se conectan, por favor, con el mismo ID de administración, ¿sale? No se tarden.